Cordial saludo. Hoy les presentamos el artículo Caracterización del aislamiento potencial de virulencia de Weissella seti, responsable del brote de weicelosis en trucha arcoiris Oncorhynchus micis, cultivada en México. Presentado a la docente Vilma Yolanda Gómez por Gladys Reina y mi persona Elizabeth Cabral. Introducción. Weissella seti es una bacteria gram positivo inmóvil. Es un patógeno emergente que afecta al cultivo de trucha arcoíris. El primer caso que se presentó fue en una granja en China en el 2019. Posterior a este se notificaron varios brotes en Brasil, Estados Unidos y Japón. En todos los casos, los peces presentaron una enfermedad de septicemia con temperaturas cercanas a los 18 grados centígrados. Sin embargo, la fuente inicial de seti sigue siendo desconocida para los tres brotes mencionados anteriormente. Materiales y métodos. Brotes. En agosto del 2015 se detectaron signos clínicos de septicemia hemorrágica en una granja de trucha arcoíris ubicada en México. El brote afectó a 20,000 peces y provocó una tasa de mortalidad del 60%. Todas las truchas afectadas estaban dentro del peso comercial de 100 a 300 gramos. De este brote se recolectaron 10 peces clínicamente enfermos de 300 gramos mediante un muestreo. Estos peces fueron transportados vivos en bolsas plásticas con oxígeno al laboratorio de sanidad de animales acuáticos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Análisis macroscópico e histológicos. Todos los peces fueron sacrificados mediante una sobredosis de anestésico. Se realizaron observaciones externas iniciales y se registraron las heridas de cada espécimen. Luego se realizaron exámenes para detectar la presencia de parásitos externos y se obtuvieron raspados de las branquias y la piel para hacer una observación en microscopio. También se revisó el aspecto, el color y el contenido de la cavidad corporal. Para los análisis histológicos se tomaron muestras internas de cada pez, se fijaron y se observaron. Análisis bacteriológico. Las muestras para el aislamiento bacteriano se tomaron del riñón, el corazón, el vaso y el cerebro. Cada muestra se esparció en un agar BHI. Todas las placas se incubaron aeróbicamente a 18 grados centígrados y se examinaron cada 24 horas durante 7 días. Posteriormente se seleccionó una colonia aislada de cada placa de BHI y se extendió sobre otra nueva para poder obtener cultivos puros y se almacenaron a menos 80 grados centígrados en tubos que contenían BHI con glicerol al 15%. Caracterización fenotípica y bioquímica. Para la caracterización fenotípica, los aislados se cultivaron a 18 grados centígrados durante 48 horas en un medio BHI. Se analizaron tinción de gran, morfología de células, colonias, motilidad, catalasa y citrocromo oxidasa. También se evaluó el crecimiento en caldo BHI a diferentes temperaturas y a diferentes tolerancias de sal. En cuanto al crecimiento bacteriano, se evaluó en agar sangle. Para las determinaciones bioquímicas se emplearon BHI con medio base, prueba de bilis esculina, almidón, gelatina, pruebas de hidrólisis para adenasa, oxidación y fermentación, ortonitrofenil beta-galactósido, rojo de metilo, agaruria, agar hierro triple azúcar, agar hierro lisina y inclinación de citrato. Secuenciación de RNA16S y PCR. El ADN total se extrajo de 2 colonias puras de 2 aislados utilizando el kit comercial de Wizard Genomic DNA
se amplificó y secuenció mediante PCR convencional, utilizando los cebadores de especies específicas Wade 06207F y Wade 06207R1. Todas las amplificaciones se realizaron con el ciclador térmico de gradiente multigene y el kit comercial Gotthard. Los productos de PCR se sometieron a electroforesis en un gel de agarosa al 1.5%. Se visualizaron con tinción en gel de ácido nucleico gel red y se fotografiaron bajo luz UV. En cuanto al ADNR16S, se amplificó mediante PCR utilizando el par de cebadores universales PA y PH. Luego fue secuenciado por Macrogen. Las secuencias de ARN16S resultantes se analizaron utilizando la herramienta de búsqueda de alineación local básica en el servicio de identificación SBioCLUD. Caracterización genética. Para determinar si los dos aislamientos a diferentes linajes clonales se emplearon 3 métodos de tipificación genética basados en PCR. Los cuales se utilizaron fueron RAPD PCR, ERIC PCR y REP PCR. Todos los geles se escanearon y las imágenes se capturaron con el sistema de documentación de GelDoc 2000. Desafío de virulencia. Se tomaron 64 truchas. Las muestras de peces se asignaron al azar entre 4 grupos, 3 experimentales y 1 de control, con 16 truchas arcoíris en cada grupo. Los desafíos se realizaron utilizando inóculos preparados a partir del cultivo de BHI. Los peces de los grupos experimentales recibieron inyecciones intraperitoneales de 0,1 mililitros de los aislados W2 a una concentración de 1/104, 1/105, 1/106 de unidades formadoras de colonia por pez. El grupo de control recibió una inyección intraperitoneal de 0,1 mililitros de BHI. El periodo de desafío duró 21 días y todos los peces se alimentaron en proporción de 1.5% de su peso corporal y el agua de cada estanque se cambia una vez cada 2 días para eliminar los. Resultados y discusión. Análisis macroscópicos e histológicos. Mediante muestreo se recolectaron 10 peces, de los cuales se sospechaba que tenían algún tipo de infección debido a que presentaban comportamientos patológicos como letargo, natación errática, algunos signos clínicos típicos como caquexia grave, oscurecimiento corporal, distensión abdominal, exoftalmia, hemorragias y opacidad corneal, tanto uni como bilateralmente. Algunos de estos signos se observan en la figura 1, tales como exoftalmia y opacidad corneal, representado en la figura 1A, señalado por la flecha fina e ininterrumpida. Oscurecimiento y mal estado corporal, señalado por la punta de la flecha. Además, en cuanto a observación interna, en el triángulo vacío se observan unas branquias pálidas. La punta de la flecha indica un hígado con manchas blanquecinas multifocales diseminadas. La flecha gruesa presenta muestra hemorragias en la vejiga natatoria, el ovario y en la superficie parietal del músculo. Este último lo muestra el triángulo sólido. También se presenta corazón con formación de pseudomonas, lesiones histológicas que se caracterizaron por edemas corneales, degeneración y hepatitis crónica, y meningitis y congestión meningea, representado por los numerales de la figura 1C, 1D y 1E. 4 de las 10 truchas arcoíris que se muestraron también presentaron hemorragia en la base de las aletas pectorales y erosión del orificio anal.
Las raspaduras del mucus y de las branquias en la piel evidenciaron una baja presencia de Dactylogyrus sp. Las impresiones del riñón y el hígado revelaron la presencia de bacterias cocos gram positivas. Todos los signos clínicos que se mencionaron anteriormente fueron causados por el patógeno aislado. Fueron bastante similares a las descripciones de los brotes de Weisellosis en la trucha arcoíris en otros países. Y esta descripción histológica que se realizó es similar a otros reportes en peces afectados por Weissella seti de Brasil y Estados Unidos. En cuanto a los análisis bacteriológicos, dio como resultado 5 cultivos puros sembrados de muestras de cerebro, riñón, hígado y corazón, mientras que las muestras restantes presentaron cultivos mixtos en al menos uno de los órganos analizados. Los 20 aislamientos, es decir, los 5 cultivos puros por los 4 órganos analizados, desarrollaron pequeñas colonias que eran blancas, circulares, lisas y ligeramente convexas. Todas estas bacterias se establecieron como gram positivas con una morfología irregular, características de los cocobacilos. Además, eran inmóviles, sin formación de esporas, existiendo en pares o en cadenas cortas. De estos se seleccionaron 2 aislamientos representativos afectados por el brote septicémico para análisis adicionales, es decir, W1 de una muestra de cerebro y W2 de una muestra de riñón. Ambos aislamientos exhibieron la mayor parte de las características fenotípicas por las descritas para Weissella seti, aunque se observaron algunas pequeñas diferencias con respecto a los aislados clínicos con otros brotes geográficos y también otros tipos de cepas. Secuenciación de ARN ribosomal y PCR. Cuando se extrajo el ADN de los aislados W1 y W2, se sometió a un análisis de PCR de reacción en cadena de la polimerasa. Se amplificó un único producto de 121 pares de bases y esto fue consistente con el tamaño esperado para el locus de adhesión del colágeno, considerado un factor de virulencia de Weissella seti. El análisis de esta secuenciación fue casi completo. Reveló que ambos aislamientos mexicanos estudiados eran idénticos y la secuencia obtenida mostraba una similitud del 99.4% con Weissella sp. Posteriormente se realizó la caracterización genética. Estos procesos de tipificación son esenciales para comprender los brotes de patógenos, la transmisión cruzada, la distribución geográfica y del hospedador, la virulencia y algunos programas de vacunación. Bueno, a pesar de que el número de aislamientos es una limitación, particularmente porque ambos se obtuvieron de la misma granja durante un solo muestreo, los resultados del genotipo que se obtuvo sugieren que estos aislamientos representarían la misma cepa de Weissella seti. Algunos investigadores en el año 2015 analizaron 34 aislamientos brasileños recuperados de diferentes brotes en diferentes años utilizando la técnica de PCR, mostrando que los aislamientos de Weissella seti asociados con brotes de enfermedades en Brasil, las granjas están relacionadas entre sí. Se realizó un análisis comparativo entre cepas brasileñas de Weissella seti y un aislado de Estados Unidos y también demostró un alto grado de similitud a pesar de la falta de un vínculo entre estas granjas y más aún entre estos países. Se necesitan más estudios que incluyan un mayor número de aislamientos mexicanos de diferentes orígenes geográficos para conocer la genética poblacional de esta especie en México. Desafío de virulencia. Las pruebas de virulencia en trucha arcoíris mediante inyecciones intraperitoneales de Weissella seti W2 a concentraciones de 1 por 104
1 por 105 y 1 por 106 unidades formadoras de colonias por pez, dieron como resultado tasas de mortalidad del 25, 62,5 y 87,5% respectivamente. Así, la dosis más alta de W2 resultó en la muerte de peces en las primeras 72 horas, mientras que las muertes por dosis más bajas se retrasaron hasta una semana aproximadamente. Además, no se registró ninguna mortalidad para las muestras de control. Todos los peces muertos mostraron los mismos signos clínicos de septicemia hemorrágica que se registraron para el brote natural. Se recuperaron cultivos puros de vaso, hígado y riñón de todos los peces muertos, y el uso del método de PCR demostró inequívocamente que todos ellos tienen un perfil idéntico al del aislado W2. Los ensayos bioquímicos y de PCR confirmaron que todos los aislamientos eran de Weissella seti, lo que apoya claramente el alto potencial del patógeno del aislado mexicano W2. En conclusión, el presente estudio es el primero en confirmar la presencia de Weissella seti en México, extendiendo así la distribución geográfica conocida de este patógeno en las Américas. Se determinó que este patógeno es el agente causante de un brote de weisellosis entre la trucha arcoíris del cultivo mexicano. Finalmente, se necesitan estudios adicionales para evaluar el riesgo para la industria de esta especie. Muchas gracias.